Dios les bendiga en este precioso día. Reciban un cordial saludo de la Casa de Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria, Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Antes de ir a exponer la palabra del Señor, yo quiero invitarte ahí donde tú te encuentras a que nos pongamos de acuerdo en la oración y que coloquemos este mensaje en las manos de Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Gracias, Señor, por el triunfo en la cruz que tú nos diste, Señor. Gracias, Señor, por tu victoria, que es nuestra victoria. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paz, por tu longanimidad, tu paciencia, tu benevolencia, Señor Padre amado. Gracias, Señor, por tu misericordia que son nuevas cada mañana, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra lo dice, porque no han decaído tu misericordia, nosotros no hemos sido consumidos. Es por eso, Dios, que colocamos nuestras vidas, la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, de mi amiga, de la persona que ha de escuchar este audio o ha de ver este vídeo, Señor, la colocamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tomes el control de ellos, Señor, que tomes el control de sus pensamientos, de su corazón, y que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, que me hables primeramente a mí como le vas de hablar a mis hermanos, Señor, que sea tu palabra cumpliendo el propósito por medio del cual tú permites que sea expuesta, que se cumpla tu voluntad en nosotros, Dios. Gracias te damos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué bendición. Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, un texto conocido por muchos. Sabes, amado amigo, amado hermano, la palabra de Dios a través de los Hebreos, este mensaje va especificado a un pueblo específico, va destinado a un pueblo específico que era el pueblo de Israel, como viene destinado a nosotros que somos la iglesia nuevo testamentaria. No me cansaré de decírtelo a ti y decírtelo a ti, hermano, amigo, familiar que me escuchas hoy, que hacemos parte del mejor pueblo, del pueblo de Cristo. Y si aún tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te insto en el nombre de nuestro amado Jesús a que le abran las puertas a Él. Ábrele la puerta al Señor. Dios es espíritu y Dios quiere que tú y yo lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. ¿Sabes? Este tema lo hemos titulado hoy, la competencia la tienes contigo mismo. Y leemos la palabra del Señor a través de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 en adelante, cuando titula La carrera de la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 2, un verso que no lo conocemos y que lo recitamos, que lo proclamamos y lo anunciamos diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué preciosa palabra, como toda la que Dios nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. Como te dije hace un momento, te lo vuelvo y te lo repito, este tema lo hemos titulado La competencia la tienes contigo mismo. Y cuando digo la hemos titulado, es porque el Espíritu Santo, que es la persona más importante en medio de nuestras vidas, que es el que nos guía a escribir un mensaje, que es el que nos insta a nosotros a escudriñar la palabra siempre. Él es el que coloca el título a cada predicación, a cada tema. Por tanto, nosotros, dice el escritor de los Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sabes que un atleta, un competidor, sin importar la competencia que esté ejerciendo, siempre tiene que despojarse de muchas cosas para poder alcanzar y poder obtener el premio. Si eso lo hace un hombre físico que va a ganar un premio físico, un premio corruptible, ¿cuánto no más nosotros que hacemos parte del reino de los cielos? ¿Cuánto no más nosotros que hacemos parte del pueblo de Dios? Estamos llamados a entender nosotros que la competencia la tenemos con nosotros mismos. Cuando sentimos que podemos caer en la tentación,
de competir con otros, ya sea provocadas por las influencias de otras personas o por nuestra propia naturaleza o por nuestra propia concupiscencia, recordemos que uno de nosotros corre la carrera y cada carrera es diferente, que hemos sido diseñados a la manera perfecta de Dios. Mira, algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro es que nosotros no tenemos que competir en esta tierra a nivel espiritual con nadie. ¿Sabes que cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito de Dios? Fuimos creados por un propósito. A cada uno de nosotros Dios nos dio dones, nos dio talentos, nos dio ministerios, nos hizo un llamado. Cada uno de nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Aunque no todos somos ojos, no todos somos boca, no todos somos manos, no todos somos pies. Cada uno hacemos parte de su cuerpo. Y nosotros directamente no podemos empezar a competir, a ver rivalidades entre nosotros mismos como la iglesia de Cristo. Porque muchas veces nosotros creemos que enfrentándonos o creemos que siendo mejor que otra persona vamos a agradar a Dios. No, porque nosotros para agradar a Dios tenemos que tener un corazón contrito y humillado, un corazón sincero. Por eso el escritor de Hebreos nos da a nosotros las pautas. Nos dice a nosotros que nos despojemos de todo peso. ¿Qué es lo que nos está acechando a nosotros ahora? ¿Cuál es el peso que tú y yo estamos llevando? ¿Qué es lo que nos está oprimiendo? ¿Cuál es el yugo, como hemos venido hablando a través de estos vídeos de la semana pasada y en esta misma semana? ¿Cuál es el yugo que nosotros tenemos? Que necesitamos nosotros que el Espíritu Santo rompa esos yugos y nos dé una absoluta libertad sobre nuestras vidas. ¿Sabes que la competencia la tienes es contigo mismo? Nosotros no tenemos que competir con nadie, es con nosotros mismos, porque nosotros mismos muchas veces somos los que obstaculizamos la bendición de Dios. Nosotros mismos somos los que colocamos obstáculos a que Dios cumpla su propósito en medio de nuestras vidas. No es la otra persona, no es el otro hermano de la iglesia, no es el otro ministro, no. Cada uno de nosotros tenemos que llamar a enfrentarnos con nosotros mismos, a entender nosotros que estamos llamados a hacer la competencia, a pelear la buena batalla de la fe, a despojarnos, como dice el escritor de Hebreos, de todo peso. Lo que nos impide a nosotros correr la carrera de la fe es el peso que nosotros tenemos. Por eso la palabra del Señor nos hace un llamado y nos dice Jesús a nosotros: venid a mí todos los que estén cargados y agobiados. Nos dice a nosotros directamente a través del profeta Isaías que el yugo será quitado y la carga será quitada de nuestros hombros y el yugo se pudrirá a causa de unción. Necesitamos una unción fresca, que es la unción del Espíritu Santo. Porque cada uno de nosotros fuimos diseñados a la manera de Dios. Dios no nos diseñó a nosotros para que nosotros agrademos al hombre. Porque muchas veces la competencia nosotros mismos la ponemos por querer agradar al hombre, por querer ser más intelectual que el otro, por querer ser superior que el otro, porque tal vez querer recibir los aplausos aquí en la tierra del hombre, mientras que nos preguntamos, ¿verdaderamente vale la pena por recibir los aplausos del hombre, recibir el rechazo de Dios? Mira, nosotros tenemos que entender nosotros aquellas palabras que dijo David cuando le clamó al Señor. Dijo: escudriña, oh Jehová, mi corazón y examíname, y mira si en mí hay caminos de iniquidad y quítalos. ¿Sabe que es allí donde nosotros tenemos que empezar a competir? A quitar lo que nos está impidiendo ver la gloria de Dios. Porque dice la palabra del Señor que diga el débil: fuerte soy. Tenemos debilidades como seres humanos, pero también tenemos fortalezas que Dios nos ha dado a nosotros. Y es donde la palabra del Señor nos habla. La única competencia que necesitamos es la que llevamos con nosotros mismos. Cada día nosotros entender que en las manos de Dios somos instrumentos. Cada día nosotros entender que no es por nosotros, sino es por Dios. Aquello que me llama mucho la atención que Jesús le dijo a Pablo. Le dijo: Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. En medio de nuestras debilidades, en medio de aquello que nosotros creemos que nos lleva a flaquear, es donde Dios se quiere glorificar. Y es por eso que nosotros tenemos que entender
lo que dice el escritor de Hebreos. Cuando nos habla a nosotros, por tanto, nosotros también teniendo, dice la palabra del Señor, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué dice corramos con paciencia? Porque nosotros como seres humanos somos impacientes. Si hay algo que Dios quiere perfeccionar en medio de nuestra vida es la paciencia. Por algo David en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí. Él nos escucha y se inclina cuando nosotros tenemos paciencia. Muchas veces nosotros queremos saltarnos el proceso. Muchas veces nosotros queremos saltarnos los pasos, los conductos regulares. Y resulta que Dios todo lo tiene con un propósito. Para llegar a ser lo mejor que podemos ser, porque vamos de la mano de Dios y junto a Él podemos lograrlo todo. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Es el único que nos lleva a ganar la corona. Mira, cuando tú y yo colocamos la mirada en Jesús, cuando tú y yo entendemos que nuestro blanco se llama Jesús, cuando tú y yo entendemos que nuestra meta se llama Jesús, no vamos a mirar cómo el hermano, cómo la hermana, cómo el pastor X, cómo el pastor Y hace la obra, no. Vamos a mirar al dueño de la obra. No vamos a copiar llamamientos de otros, sino que vamos a ser genuinos. ¿Por qué te digo que la competencia tiene que ser con nosotros mismos? Porque Dios quiere sacar de nosotros la verdad que hay en nosotros. Porque Dios quiere utilizarnos a nosotros como nosotros somos. Porque Dios no quiere que tú y yo tengamos apariencia de piedad. Dios quiere que nosotros directamente seamos fieles para Él. Dios no quiere que tú imites a otro. Dios quiere que tú y yo entendamos que como nosotros somos, Dios nos va a utilizar. Lo único que Dios quiere es que tú y yo humillemos nuestro corazón delante de Él. Con tus fortalezas Dios te va a utilizar. Con tus debilidades Dios te va a utilizar. Porque la mirada tuya y la mirada mía tiene que estar puesta en Dios. El camino a la fe no es un camino de competencias. No es un camino de competencias. Es creer. Creer que el que nos llamó es fiel. Creer que el que nos llamó a la obra es el que nos va a guiar y el que va a tomar el control de nosotros para que nosotros hagamos la obra no como nosotros queremos, sino como Dios quiere que sea. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Jesús es el único que nos va a llevar a ganar la corona. La corona. Dios nos llama a nosotros, hermanos y hermanas, a que nos esforcemos. No a que compitamos. Una cosa es esforzarnos y otra cosa es competir. El mundo secular compite. La iglesia de Cristo se esfuerza y es algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro. Nosotros somos la iglesia. Nosotros no tenemos que competir con el hermano. Muchas veces se ven las rivalidades en medio del ministerio, en medio de la obra. Muchas veces creemos que porque el uno canta más bonito es a ese que Dios escucha y queremos tal vez competir con el hermano que canta más bonito. Y no miramos nosotros que Dios a cada uno ha colocado dones y talentos que Dios quiere que nosotros los rindamos delante de Él para nosotros poder hacer unos instrumentos en medio de la obra del Señor. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, nos dice la escritura. Del versículo 24 al 27 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo,
no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido heredado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira, muchas veces nosotros nos encerramos que tenemos que competir el uno con el otro y se nos olvida que podemos ser aprobados para el hombre, pero podemos ser desaprobados para Dios. Pablo en eso se enfoca a hablarle a la iglesia de Corintios. Y es necesario que nosotros en este tiempo, como iglesia nuevo testamentaria, entendamos que estamos llamados es directamente a colocar la mirada en Dios, a colocar nuestros dones, los talentos que Dios ha derramado, ha colocado en nosotros, a rendirlos a Él. No a pelearnos nosotros, porque nos estamos peleando entre el mismo cuerpo de Cristo y queremos competir. Y déjame decirte que esto no es una competencia. El Señor nos ha llamado a nosotros y te ha llamado a ti, me ha llamado a mí con un propósito. Te va a utilizar a ti como me utiliza a mí, pero no quiere decir que a todos nos vaya a utilizar de la misma manera. Dios no quiere que tú y yo seamos fotocopias de otro. Dios quiere que tú y yo seamos, como dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, que Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Él, no física, porque Dios no tiene ni ojos, ni boca, ni manos, ni pie, sino a imagen y semejanza espiritual. Que entendamos que la palabra del Señor nos lleva a nosotros a tener un cambio. Y que si tú y yo creemos que tenemos que competir con alguien, es con nosotros mismos. Rendir nuestro orgullo, rendir nuestra soberbia, rendir la falta de perdón ante el Señor, colocarlo. Despojarnos de todo peso de pecado, como dice el apóstol Pablo. Porque tal vez eso es lo que está obstaculizando que el poder de Dios fluya en medio de nuestras vidas. Tal vez eso es lo que está impidiendo que la gracia de Dios se manifieste, como Jesús le dijo a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Y como dice el profeta Joel a través del capítulo 3, versículo 10, diga el débil fuerte soy. Como nos dice Dios a través de Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Amados, amadas, necesitamos centrarnos. ¿Quién es tu enfoque? Si tu enfoque es el hombre, es vana lo que estás haciendo. Pero si tu enfoque y mi enfoque se llama Cristo, vamos a seguir a la meta, al llamado. Vamos a colocar nuestra mirada en el Señor, que es el autor y el consumador de la fe. Y el Señor nos habla a nosotros. Y le está hablando a una iglesia. Le está hablando a un pueblo, que la competencia no es con los otros, sino con nosotros mismos, porque tenemos que despojarnos de muchas cosas. ¿Qué está impidiendo que la gracia de Dios se manifieste en tu vida? ¿Qué está impidiendo, hermana Carmelita, hermana pastora, que la gracia de Dios se manifieste en su vida? Tal vez el mirar yo y querer imitar al otro. Pero Dios quiere que seamos genuinos y que seamos transparentes. Por eso Dios nos dice a nosotros que nos miremos en el espejo de la palabra. El apóstol Pablo nos habla a nosotros a través de Efesios capítulo 6:12 y nos dice directamente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo y contra huestes espirituales de maldad en lugares celestiales. Es contra eso que tenemos que pelear. No es contra nuestros hermanos en la fe. No es contra la iglesia de Cristo, porque nos estamos mutilando nosotros mismos. Es que Dios quiere que tú y yo entendamos, bendito sea el nombre del Señor, que si tú vas a competir con alguien, compite contigo mismo, rinde ese viejo hombre ante la presencia de Dios. Y deja que el poder de Dios se manifieste en tu vida y se manifieste en mi vida. Quitemos los obstáculos, quitemos el peso que nos está acechando, quitemos el pecado, quitemos las rivalidades. Seamos genuinos, porque Dios quiere eso. Recuerda que Dios, el corazón contrito y humillado, nunca lo desprecia. ¿Qué pasó con Saúl y con David? Cuando David enfrentó a Goliat, Saúl quiso empezar a competir con David. Y el competir se enfocó más en destruir la vida de un hombre que se destruyó él mismo, que descuidó la presencia de Dios. Muchas veces nosotros, por entrar en una competición ministerial,
¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién es el predicador más elocuente? ¿Quién es el más sabio? ¿Quién es el ungido, el único que Dios le habla? Descuidamos lo más importante, que es nuestra vida espiritual. Y es ahí donde tú y yo tenemos que empezar a competir. Es allí donde nosotros tenemos que dejar que Efesios 6:12 se forme con cincel de hierro en medio de nuestro corazón, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Tu competición no es con tu hermano. Tu competición es con aquello que quiere llevarte a ti, a que tú compitas con él. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a decirle: Señor, límame esta cereza, quita de mí esto que me está impidiendo, quita de mí la envidia, quita de mí el resentimiento, la hipocresía. Tenemos que ser genuinos y hablar con Dios y hablarle a Él. La competencia que nosotros tenemos es con nosotros mismos, por eso por eso hay que llegar a ser lo mejor que podamos ser. Si hay algo que Dios nos dice a nosotros, Dios no le dice a la iglesia: compita. Dios dice: esfuérzate. Y esa palabra esfuérzate tú la vas a encontrar muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Mira, en Josué 1:6 dice que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo. O sea, Dios le dio promesas a Josué, pero Dios le dijo: esfuérzate. Dios no le dijo: Josué, compite con Caleb. Dios no le dijo: Josué, compite con los hijos de Aarón. Dios no le dijo: Josué, compite con los hijos de Moisés. Dios no le dijo eso. Dios le dijo: esfuérzate. Y esa es la palabra que Dios quiere que tú y yo entendamos hoy, que necesitamos esforzarnos. ¿Sabes que la palabra del Señor dice directamente? Y en el vídeo anterior te lo dije, que Dios le dijo que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Pero cuáles violentos? Los de la palabra, los que entendemos que estamos llamados a tomar las palabras que Dios nos ha dado. Hay una tierra por heredad que Dios nos ha entregado. Y Dios le dijo a Josué: porque tú repartirás esta tierra. Mira, Dios ha colocado en ti, Dios nos ha dado una herencia, Dios ha depositado en nosotros su amor, sus dones, sus talentos. Mira, nosotros tenemos que ser unos instrumentos en las manos de Dios. Y por eso me gusta como el apóstol Pablo le habla directamente al pueblo de Hebreos y le dice: no compitan entre ustedes mismos. No, Dios a todos nos llamó, todos tenemos un ministerio. No hay un ministerio mayor que otro, no hay un ministerio más grande que otro, no, todos tenemos un ministerio, todos los ministerios en las manos de Dios tienen el mismo peso porque todos Dios los colocó. Es más, ¿sabes que todos en especial tenemos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación? No por el hecho que uno sea pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, predicador, quiere decir que el uno es más que el otro, no. Y muchas veces entramos a competir nosotros. Pero Dios quiere que tú y yo entendamos que la competencia está con nosotros mismos. Dios quiere que tú y yo entendamos. Pablo le habló a la iglesia, al pueblo hebreo, y por eso me gusta como dice la escritura, como empieza hablando Hebreos 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Mira, hay ángeles que están mirando lo que tú y yo estamos haciendo. Dios está mirando lo que tú y yo estamos haciendo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para la obra del Señor? Muchas veces por ponernos a pelear los unos con los otros, nos descuidamos la obra del Señor. Y es donde Dios quiere que nosotros no descuidemos su obra. Dios no quiere que tú agrades al hombre, Dios quiere que tú lo agrades a Él. Dice: despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera por delante, amado. Dice la escritura: por mucho que tú y yo queramos ser más grandes, no podemos añadirle un codo a nuestra estatura. Dios a cada uno nos dio una medida de fe, una estatura de fe.
Dios no quiere que tú y yo queramos aparentar otras cosas, porque muchas veces la competencia empieza cuando tú y yo queremos aparentar lo que no somos. Amado, amada, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de que nosotros entendamos directamente lo que dice la palabra del Señor. Entendamos nosotros que la competencia no es con tu hermano, porque una casa dividida nunca prospera. Una casa dividida, una ciudad dividida es asolada y es aullada. Tenemos que estar en unidad. En unidad. Por eso la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 27, del 24 al 27, te lo dije hace un momento. Dice la escritura, verdaderamente, y quiero que reflexionemos, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren a la verdad, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Hermano, usted no corra por obtener un premio aquí del hombre, usted corra por tener un premio delante de Dios. Que si usted limpia las sillas, límpielas muy bien. Que si usted le dice a alguien, Dios te bendiga, Jesús te ama, que salga de su corazón, no por agradar a otro. Porque nosotros tenemos que entender que todos nosotros, Dios tiene su galardón. Jesucristo dijo que Él venía, que Él vuelve y su galardón con Él. Dios quiere que nosotros, cuando lleguemos a la presencia del Señor, Dios nos diga a nosotros, entra, siervo fiel, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No que nos diga el Señor por estar compitiendo, por estar peleándote con el hermano, con la hermana, por querer ser el más intelectual, por querer ser el que más sabe, el único que tiene la última revelación, sabiendo que el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra revelada más segura, que es esta. Dios quiere que nosotros caminemos en pos de la verdad. Y que entendamos que la competencia, sí hay una competencia, pero es con nosotros mismos. Que humillemos el viejo hombre. Que entendamos lo que dice Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aquí, dentro de nuestro corazón. Porque cuando Cristo vive en nosotros, vamos a quitar las rivalidades. Porque cuando Cristo vive en nosotros, vamos a quitar todo el peso de pecado, todo lo que nos asedia, y todo lo que hagamos lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga en este precioso día, tarde o mañana, en el lugar donde tú nos escuches hoy, donde tú nos veas hoy. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga. Que el Cristo de la gloria te sorprenda en sus brazos hoy y siempre. Y si este audio o este vídeo ha sido bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas. Y que entendamos nosotros, primeramente, que la competencia la tenemos con nosotros. Que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra las influencias que quieren llevarnos a nosotros a competir con nuestros hermanos. Porque en Cristo Jesús todos tenemos un llamado. En Cristo Jesús todos tenemos un llamado. Por eso dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bendiciones del Eterno. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.